17, pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, trayendo el entendimiento de tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que sea tu misma palabra, Padre Yahweh, enseñándonos a cada uno de nosotros. Que somos parte, Padre Yahweh, de tu pueblo, parte de ese pueblo que tú viniste a recoger. Y como parte de ese pueblo, Padre Yahweh, que somos un pueblo bendecido. Gracias, Padre Yahweh, te damos por la sangre de tu Hijo amado Yeshua, que vino a ser derramada sobre ese madero y que vino a traer perdón de pecados y darnos una nueva vida, donde ahora podemos decir verdaderamente que las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas. Gracias, Padre Yahweh, por esa sangre derramada que no solamente cubrió nuestro pecado, sino lo quitó, Padre Yahweh. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Sabes, esto tiene una gran enseñanza, güey, mucho que tú y yo podríamos hablar, parte de esta cita del libro de Génesis capítulo 47, donde trae la culminación a este libro de Génesis, y después estaríamos entrando en el libro del Éxodo, pero parte de lo que tú y yo podemos entender y ver dentro de estas citas o dentro de las escrituras, hay algo que se desenvuelve que muchos de nosotros hemos entendido y que es una gran bendición, o que fue una gran bendición, o es, mejor dicho, una gran bendición para nuestras vidas. Es algo que nos vino a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento, donde verdaderamente pudimos conocer nuestra identidad o el propósito de nuestras vidas. ¿Y cuánto damos gracias al Padre por ello? Sabes, mucho tiempo tal vez leíamos esta parte del libro de Génesis y tal vez no la entendíamos por completo, y solamente hablábamos de la bendición que había dado Jacob sobre sus hijos, pero el poder entender lo valioso de esas palabras y de entender el significado de ellas, y de poder entender que somos parte de ese pueblo que fue dispersado entre las naciones, y que gracias por el sacrificio de nuestro amado Mesías, quien trajo perdón sobre nuestras vidas y trajo esa redención, dice la palabra, dice que la paga del pecado es la muerte, dice, por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim, y dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sabes, tuvo que estar de por medio la sangre de nuestro amado Mesías para que viniera y trajera ese perdón sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y cuánto damos gracias al Padre por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Sabes, si no fuera por ese sacrificio que Él hizo por nosotros, tú y yo no estaríamos en este lugar. Porque sería tal vez incomprendible poder venir a entender parte de lo que es la enseñanza de la restauración, y poder voltear nuestras vistas o nuestra mirada o nuestro entendimiento y solamente decir que el Mesías es simplemente como un profeta más, como muchos lo han estipulado, muchos han dicho. Pero sabes, es por medio de ese Mesías y por medio de Yeshua que nuestras vidas vinieron a ser cambiadas y vinieron a ser transformadas. Y no podemos negar la obra redentora que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? No podríamos, porque aunque venimos y entenderlo y en nuestro tiempo le conocimos, muchos de nosotros como Jesús, era conforme al entendimiento que había en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y ese Jesús vino a ser la propiciación para que nuestras vidas vinieran a traer un cambio, para que nuestras vidas fueran transformadas. Y que gracias al Padre, como dice el libro de Romanos, dice que grande es este misterio, dice difícil de resolver, dice que vino ceguera parcial sobre el pueblo de Judá, sobre Israel, pero hablando del pueblo de Judá, dice, para que viniera y tuviera entrada la totalidad de los gentiles. Y sabes, parte de esa escritura se ha ido cumpliendo, y parte de ello, dice la palabra, dice, si bien el tropiezo de ellos, dice que vino a ser bendición para nosotros, porque gracias a que ellos no creyeron y por nosotros poner nuestra fe y nuestra confianza en el Mesías, tú y yo venimos a ser salvos. Y dice la palabra, dice que ahora venimos y fuimos injertados en ese libro, donde somos partícipes de la rica savia del olivo, donde ahora tú y yo estamos arraigados o cimentados en nuestra fe. ¿En quién? En nuestro amado Mesías, en Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos?
Dice la palabra, dice que ahora somos partícipe de la rica savia del olivo, y dice, quien representa, ¿quién es? Israel. Dice la palabra, Yeshua dijo, porque sepan ustedes que no son las ramas, sino es la raíz las que lo sustenta, ¿quién? A todos. Y si Yeshua viene a ser parte de ese olivo, quien él sustenta la raíz del pueblo de Israel, entendemos que viene a ser nuestro amado Mesías. Dice la palabra, dice que tú y yo hemos sido injertados en ese olivo, y dice, porque ustedes son los pámpanos, pues vosotros la vid, dice, y separados de mí, nada podríamos hacer. O sea, para que nuestras vidas, voltea con la persona que está a tu lado, dile, para que nuestras vidas puedan tener el propósito o el significado correcto, es necesario que tú y yo permanezcamos donde está la raíz. Y esa raíz, ¿quién es? Es Yeshua. Pero esa raíz también representa ¿a quién? A Israel, donde dice la palabra en el libro de Efesios que ahora somos partícipes, donde Él vino y por medio del sacrificio Él abolió la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. Dice la palabra que de ambos pueblos vino a ser uno solo, donde dice la misma palabra, dice que estábamos separados de Él, ajenos a la ciudadanía de Israel, pero por medio del sacrificio de Yeshua, dice la palabra que ahora tú y yo somos conciudadanos y miembros de la familia de Israel. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos en el Mesías, estamos anclados ¿dónde? En Israel, porque el único pueblo que Él prometió bendecir, cuidar y guardar como la niña de sus ojos, ¿sabes? No, esa promesa no se la hizo a nadie más, no se la hizo a ninguna nación extranjera. Quien hizo esa promesa exclusiva, ¿sabes a quién fue? Al pueblo de Israel. ¿Cuánto damos gracias al Padre porque ahora somos parte de ese pueblo? Amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 47 y vamos a leer desde el versículo 28. Dice, versículo 27 dice, y residió a Israel en la tierra de Egipto, en la región de Gosén, dice, e hizo fuerte en ella, dice, creciendo y multiplicándose de gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto, dice, 17 años. Por tanto, los días de Jacob, dice, los años que vivió fueron 147 años. Y cuando se acercaron a Israel los días, dice, para dormir, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado favor ante tus ojos, pon tu mano debajo de mi lomo. Dice, y haré jurar, dice, por Yahweh que me mostrarás, dice, compasión y verdad, dice, y no me sepultarás en Egipto. Dice, cuando yo duerma con mis padres, dice, llévame a Egipto y sepúltame en la tumba de ellos. Dice, José respondió, haré conforme a tu palabra. Entonces Jacob dijo, júramelo. Y él se lo juró. Luego Israel adoró sobre él, sobre el extremo de su bastón. Pero vemos que parte de lo que tú y yo podemos entender aquí hace referencia, dice que los días de Jacob fueron 147 años, de tal manera que pudo reunirse, si tú puedes mirarlo después de en su último tiempo, en los últimos 17 años, pudo reunirse con su hijo José, y no solamente con José, sino con toda la familia de José, con los hijos. Y podemos mirar en cierta manera que Israel había sido bendecido, que había podido unificar a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, pero hay una gran semejanza cuando tú y yo vemos que dice la palabra, dice que José tenía 17 años cuando fue apartado de la vida de su padre, que después fue adelante cuando se encontraban sus hermanos. Tú y yo lo podemos encontrar en los capítulos anteriores, creo que el capítulo 35, por ahí aproximadamente. Y vemos cómo tenía José 17 años. Y dice la palabra, dice que también José, después de que Jacob, vino a la tierra de Egipto, dice, y vivió en la tierra de Egipto por 17 años. ¿Sabes? Fueron los mismos años que vivió cuando estuvo con su hijo, pero al mismo tiempo la dicha, la felicidad o el gozo que Yahweh pudo traer a la vida de Jacob, de nuevamente de que ahora, no solamente cuando José había estado al cuidado, recordemos que durante los primeros 17 años quien estuvo al cuidado de su padre fue José, pero después los últimos 17 años de la vida de Jacob, quien tuvo el cuidado de la vida de Jacob fue su hijo José, quien lo cuidó y proveyó alimento para toda su casa, para toda la familia, y lo sustentó con alimento. Y vemos que ciertamente esto puede tener una gran enseñanza para nuestras vidas. Sabes, cuando tú y yo podemos mirar o entender el tiempo, una de las cosas que Jacob le había dicho a su hijo José
Y le hizo un juramento y le dijo, solamente haré un juramento contigo, y dice, que no me dejarás en esta tierra, sino que me volverás a la casa de quién, de mis padres, donde recordemos que su abuelo Abraham había comprado una propiedad donde fueron enterrados toda la descendencia en la cueva de Macpela. Y dice la palabra, dice que le hizo un juramento que aunque estaba en esa tierra de Egipto, sabía que su tiempo era de volver y de retornar a ¿dónde? Donde estaba toda su familia, toda su descendencia. Para nosotros tiene un gran significado, una gran enseñanza, que así como como Jacob pudo vivir de grande dicha y de gran bendición en una tierra de exilio que no era su tierra, que no era el lugar donde él había nacido, donde él se había creado, mas sin embargo vemos que fue una vida bendecida durante los últimos 17 años que Jacob vivió en la tierra de Egipto. Para nosotros que tú y yo nos encontramos en un exilio, tiene mucho significado, tiene una gran enseñanza para nuestras vidas, que aunque estamos fuera, ¿cuántos desearíamos estar y habitar en la tierra de Israel? En la tierra de Eretz Israel, cuando dice la palabra, dice que habría un cielo nuevo y tierra nueva, donde todos reinaríamos juntamente con Él, y tal vez muchos desearíamos de estar delante de su presencia. Dice Pablo, dice, porque para mí el vivir, ¿qué decía? Porque para mí el morir es Yeshua, perdón, se me fue la palabra. Dice, y el morir, dice, es ganancia. ¿Por qué? Porque tal vez él desearía estar ¿dónde? En la presencia. Pero sabes, aunque tú y yo estamos en un exilio, sabes, hasta el día de hoy, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hasta el día de hoy seguimos viviendo en una diáspora, fuera de nuestra tierra, de donde parte de nuestra herencia. Pero aunque vivimos en un exilio, apartados tal vez de todas esas cosas, en medio de ese exilio en el que tú y yo vivimos, podemos vivir vidas bien, vidas bendecidas y vidas con tanto gozo delante de la presencia de nuestro Padre. Porque aunque Jacob no se encontraba en la tierra que él había estado y se encontraba en la tierra de Egipto, aún en la tierra de Egipto pudo encontrar la bendición y pudo vivir plenamente de los últimos 17 años de su vida, donde Yahweh le permitió conocer su descendencia, donde le permitió reunirse con su hijo José, no solamente reunirse con José, conocer a los hijos de José y poder bendecir la vida de los hijos de José. Eso era una gran bendición para la vida de ¿quién? De Jacob. Pero él sabía que su tiempo era de retornar, cuando él muriera, era de retornar ¿dónde? Nuevamente a la casa de su padre. Dice la palabra, sabes, tú y yo vivimos en medio de este mundo, vivimos un peregrinaje. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado. Esta vida solamente es un peregrinaje, que aunque podemos ser bendecidos y podemos tener la dicha y el gozo y la bendición de estar en esta tierra y que Yahweh nos pueda bendecir, nuestra estancia permanente no es aquí, es allá con Él. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Cuántos hemos sido bendecidos en esta tierra? Amén. Pero por muy bendecidos que seamos en esta tierra, sabes, nuestra estancia y nuestra permanencia no es en este lugar. Nuestro lugar está ¿dónde? Allá arriba en los cielos, donde dice la palabra, aún en el libro de Hebreos dice que muchos entregaron sus vidas. Dice, y fueron despojados juntamente con los que sufrían, dice, porque sabían que tenían una mayor herencia ¿dónde? En los cielos. Y eso es parte de lo que habla para nosotros. José vivió tiempo suficiente para bendecir la vida de sus hijos, y como es el carácter proveniente de la vida de Jacob, como es el mismo carácter del padre, que aunque Jacob estuvo en la tierra de Egipto y le dio la oportunidad de conocer a los hijos de José, sabes, el corazón de Jacob era de bendecir ¿a quién? A sus nietos. Donde los tomó, donde los hizo, donde fue como si fuera una adopción, los tomó como si fueran de él, ¿sabes? Y ese es el mismo carácter de nuestro Padre, ¿sabes? El Padre, voltea con la persona, di conmigo, el Padre desea también bendecir nuestras vidas. ¿Sabes? Ese es el mismo carácter de nuestro Padre, que así como Jacob bendijo la vida de sus nietos o los hijos de José y los tomó como si fueran de él, los adoptó. Dice la palabra, dice que tú y yo hemos recibido la adopción ¿de quién? De hijos. Y así como él nos ha tomado como parte de su pueblo, también él desea bendecir nuestras vidas. Y eso es una gran bendición para nosotros. Él desea bendecirnos. ¿Cuánto lo entendemos?
Él desea bendecir nuestras vidas, desea prosperarnos, de poner su nombre sobre nuestras vidas. ¿Sabes? La gran importancia que tú y yo tenemos cuando tú y yo hacemos parte del recibimiento del Shabbat, o cuando tenemos la oportunidad dentro de ese cedro, dentro de esa ceremonia, lo más importante que tú y yo podemos tener, dice la palabra, dice que sí sería bendecido el varón, dice que estarían los hijos alrededor de ¿quién? De su mesa, pero que también la mujer sería recompensada con el fruto de ¿quién? De su vientre, donde tú y yo tenemos la oportunidad también de bendecir la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestros hijos? Que ese fue el carácter de Jacob, de bendecir a sus hijos porque los tomó como si fueran de él. El carácter del padre es bendecir a sus hijos. Y es el mismo carácter que debe de haber en nuestras vidas y en nuestros corazones, el deseo de bendecir la vida de nuestros hijos y de nuestra descendencia. ¿Cuántos? Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuántos tomamos o hemos tomado el tiempo para bendecir a nuestros hijos? Si tal vez tú dices, bueno, no los tengo en mi casa, pero nuestro tiempo de oración, de nuestras plegarias, de poder levantar una voz de intercesión, una voz de clamor y pedir por la vida de ellos, que Yahweh tenga misericordia de la vida de ellos, que Yahweh los guarde en el hueco de su mano, que Yahweh los proteja. ¿Sabes? Es tomar ese lugar y ese papel de bendecir a nuestras descendencias, de bendecir a nuestras familias, de descendir parte de lo que Yahweh nos ha entregado, parte de lo que Yahweh nos ha dado. Y sabes, algo aquí que tú y yo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 49. Vemos ahí parte de lo que está escondido, parte de una profecía, si tú y yo que podemos mirar acerca de la vida del Mesías. Dice, versículo 8, Génesis capítulo 49, versículo 8, dice, Judá te alabarán, dice, Judá te alabarán tus hermanos, sobre la cerviz de tus enemigos estará tu mano. Dice, ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Judá es cachorro de león, dice, de la matanza ha subido, dice, hijo mío, dice, echándose como león, se encorvó, dice, y como cachorro león, dice, ¿quién lo levantará? Dice, el cetro no será quitado de Judá. Dice, el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, es hablando del Mesías. Dice, a él esperarán los pueblos, dice, la vid atará, dice, en la vid, dice, atará su pollino, dice, y en un renuevo el hijo de su asna, dice, en él vino, dice, emblanquecerá, dice, los vestidos, dice, y su vestidura en el jugo de uva, dice, como el vino que enrojecieron, dice, sus ojos, y se emblanquecieron sus dientes, dice, más que la leche. Pero ¿sabes quién vino montado sobre un pollino? Yeshua. Y esto nos habla acerca de una profecía de lo que es de la vida de Yeshua. Dice, porque sobre quién estaría el cetro. Dice, sobre Judá, dice, y nunca será quitado de quién, de su mano, dice, hasta que venga aquel, dice, a quien el cetro le pertenece, dice, y a él, dice, esperarán quién, todos los pueblos o todas las naciones. ¿Sabes? Eso habla referente a quién, al Mesías. ¿Sabes? Por mucho tiempo, quien fueron los guardadores de la palabra, los oráculos de la palabra de Elohim, ¿quiénes fueron? El pueblo de Judá. Y a ellos les pertenecía, dice que a ellos les fueron conferidos el guardar los oráculos de la palabra de Yahweh. Y sabes, por medio de muchos de ellos que entregaron y dieron sus vidas, ellos guardaron con tanto precio y con tanto amor la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Si no hubiera sido por el pueblo de Judá, tal vez mucho de lo que tú y yo conocemos de la palabra, o mejor dicho, la palabra o la Torá, no estudia, pero quien les fue conferido el guardar la palabra de los oráculos o la palabra de Yahweh fueron ellos. Y gracias a ellos, dice la palabra, dice que también vino para nosotros, dice, una gran promesa, que si bien ellos guardaron la palabra, dice que muchos de ellos no creyeron en quién, en Yeshua, en el Mesías. Dice que por su incredulidad, dice, muchos de ellos fueron desquitados, dice, fueron cortados. Dice, y nosotros contra la naturaleza, dice, fuimos injertados en el buen olivo. ¿Por quién? Por nuestra confianza y por nuestra fe en quién, en el Mesías. ¿Sabes qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? ¿O qué es lo que una persona necesita? Es poner su confianza y su fe en quién, en el Mesías. No es por las obras. ¿Sabes? La Torá no nos salva, pero la Torá nos enseña cómo vivir vidas que le puedan hacer agradables delante de quién,
delante de Él, porque es su palabra la que cambia, la que nos transforma. Si bien dice la palabra, dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí dice la palabra, dice que fuimos creados para buenas obras. Si bien las obras no traen una salvación, las obras hablan acerca de la salvación que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si hemos sido salvos por medio de Él, nuestras obras, voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras obras deben de ser buenas. Pero si nuestras obras no son buenas, hay una incongruencia con respecto a la salvación que tenemos, porque dice la palabra que fuimos creados para buenas obras. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora vamos a simplemente para dar un repaso. Génesis capítulo 47 habla de cómo Jacob vivió en la tierra de Egipto durante los 17 años. Génesis capítulo 48, José toma a sus hijos para bendecirlos por Jacob, donde los bendijo como primogénito a Efraín. Capítulo 49 se enfoca en la bendición del resto de los hijos de Jacob. Génesis capítulo 50, la muerte de Jacob, y a partir de ese momento vive otros años más y muere a la edad de 110 años. Y una de las primeras tribus que podíamos entender que fueron el morir después de la muerte de Jacob, vemos la muerte de José. Y vamos a Génesis capítulo 47 para empezar a ir nuevamente. Y vemos cómo esto es una bendición que el Padre trae sobre la vida de los hijos de José. Vemos que Jacob vivió 17 años en Egipto. Vemos cómo nos habla acerca de referente del tiempo de la grandeza que vivió dentro de esos últimos 17 años. Si tú miras, vamos al capítulo 45. Aquí parte en la traducción de la Pechita dice de una manera diferente, pero en la que tú tienes tal vez que diga de una manera, te voy a leer el de la versión de las Américas, Génesis capítulo 45. Versículo 27. Y dice, y subieron a Egipto y vinieron de la tierra de Canaán, dice su padre Jacob, dice, y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante sobre toda la tierra de Egipto, dice, pero él se quedó atónito, dice, porque no les podía creer, dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, dice, el espíritu de su padre Jacob revivió. ¿Sabes que vemos durante el tiempo que fue apartado su hijo José? La palabra no lo dice en cierta manera, pero podemos mirar que vivía una vida en aflicción, en preocupaciones, yo no sé, en cierta manera, porque la vida de su hijo había muerto. Su hijo había muerto, José, pues le habían dado el informe, pero cuando después se enteró que José era gobernante de la tierra de Egipto y miró nuevamente los carros que había enviado José por ellos, dice la palabra, dice que el espíritu de ¿quién? De Jacob, dice la palabra, revivió, cobró ánimo. Sabes, tú y yo podemos tener, sabes, vivimos en medio de un mundo que tiene muchas aflicciones, y que hay tantas cosas en nuestras vidas que pueden traer aflicción a nuestras vidas y en nuestros corazones, pero nunca tú y yo podemos perder nuestro enfoque ¿en quién? En el Mesías, en Yeshua. Aunque vivió un tiempo y el Padre le dio la oportunidad de vivir los últimos 17 años de una vida bendecida, y vemos que al final de su tiempo hicieron una gran caravana cuando iban a enterrar la vida cuando fueron a llevar la vida de Jacob para sepultarlo, y vemos cómo fueron no solamente todos los gobernantes y todos los que estaban en aquel lugar, pero fue un hombre que fue bendecido de tal manera que pudo ser de impacto para la vida también de otros. Sabes, para nosotros nos enseña que aunque estamos en medio de este mundo, nuestras vidas también pueden ser de impacto. ¿Para quién? Para otros. ¿Cuánto lo entendemos? A pesar de que podamos tener luchas, adversidades en nuestras vidas, pero así como Jacob, que nunca perdió el enfoque ni la confianza de quién él era, sino que dice que después de los últimos 17 años, Yahweh lo bendijo de tal manera, y no solamente durante ese tiempo, pero dice la palabra, dice que el espíritu de Jacob revivió nuevamente. Sabes, para nosotros, y déjame marcarlo de esta manera, qué importante es entender que Yahweh nos da la oportunidad de vivir vidas bendecidas, aún en medio de este lugar en el que Yahweh nos ha dispersado en medio de las naciones. ¿Sabes? Porque aunque estamos en medio de un exilio y hemos sido desterrados,
de entre los confines de la tierra y Yahweh nos ha plantado en medio de este lugar. Aún en medio de este lugar en el que Yahweh nos ha plantado, Yahweh nos ha dado todo para que tú y yo podamos vivir vidas bendecidas por medio de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Es entenderlo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que somos un pueblo bendecido, que hemos sido un pueblo tomados por medio del Padre. Vamos a Génesis, vamos a brincar un poquito más. Génesis capítulo 47, versículo 29. Dice, vivió en la tierra de Egipto 17 años, dice, y cuando Israel se le acercó tiempo de morir, dice, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, dice, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad, dice, por favor, dice, no me sepultes en Egipto. Y cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, dice, haré según tu palabra. Y Jacob dijo, júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera, dice, de su cama. Pero, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cuánto nos recordamos la historia de Abraham y su siervo Eliezer? Cuando mandó pedir esposa, ¿para quién? Para su hijo Isaac. Una de las cosas que le dijo Eliezer era que pusiera de la misma manera su mano sobre quién, sobre el muslo de Abraham, y que también le hiciera un juramento que no descendería quién, su hijo Isaac hasta aquel lugar, sino que él iría y conseguiría una mujer para su hijo. Eso era parte de un juramento que se hacía como parte de colocar su mano debajo del muslo, debajo del lugar donde está la semilla del cuerpo del hombre, haciendo un juramento no solo con él, sino con toda su futura descendencia, sus generaciones. Y este juramento que él hace por sus generaciones futuras, donde él hace que él ponga su mano debajo de su muslo, haciendo un juramento. Sabes, ese juramento no solamente era un juramento para ellos, pero era un juramento que afectaría, di conmigo, a todas las generaciones futuras. Porque era un juramento que estaba de por medio, era algo que Jacob también le estaba diciendo a José, dice, júramelo. Donde él hizo ese juramento, no solamente era un juramento que le estaba haciendo a él, pero era un juramento que le estaba haciendo a quién, a toda su futura descendencia, a todas sus generaciones. Qué importante es para nosotros poder entender. Vamos a Génesis capítulo 48. Dice, cuando duerme, versículo capítulo, dice, y sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, dice, he aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel. Dice, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Dice, entonces Jacob dijo a José, el Elohim poderoso se me apareció en luz, dice, en la tierra de Canaán, me bendijo. Y me dijo, he aquí que yo te haré fecundo y te multiplicaré y te haré una gran multitud de pueblos. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Dice, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a Egipto, dice, míos son, Efraín y Manasés serán míos, dice, como lo son Rubén y Simeón. ¿Sabes lo que él estaba haciendo? Vemos cómo esta bendición que Elohim le dio a Jacob, no solamente se la dio a Jacob, pero pasa delante de sus hijos, donde serían una gran multitud de pueblos, donde él toma el papel como si él fuera el padre, donde una de las cosas que él estaba haciendo parte de como un acto que ellos hacían, cuando él tomó los hijos de José, dice la palabra, dice que él se arrodilló y se inclinó, era parte como parte simbólico, donde como si él estuviera dando a luz cuando él se inclinaba a sus rodillas. Y parte de ello es lo que Jacob estaba haciendo cuando él los tomó y los acercó delante de él y se inclinó delante de ellos. Era como algo simbólico, como si quien hubiera tenido a esos hijos, ¿quién era? Jacob. Donde la bendición que le estaba puesta sobre Rubén y Simeón, esa bendición ahora estaría pasando sobre ¿quién? Sobre la vida de Efraín y Manasés, donde ellos estarían tomando la primogenitura, donde después de los capítulos siguientes o los versículos siguientes vemos que bendice al resto de sus hijos, pero a quien le da una gran bendición, donde dijo, el Elohim que me ha guardado durante este tiempo, fíjate lo que dice, y me dijo, he aquí que te haré fecundo, te multiplicaré y una gran multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Dice, ahora toma tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, dice, en Egipto. Dice, ahora míos son, sabes, él los adoptó como si fueran de él.
vendrían a ser una gran multitud de pueblos, una gran multitud de naciones. Dice, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniera, dice, míos en Efraín y Manasés, dice, serán míos, dice, como los son Rubén, y Simeón. Dice, versículo siguiente, dice, pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Dice, en cuanto a mí, dice, cuando vine a Padán, Raquel dice que me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté ahí en el camino a Éfrata, dice que es Belén, pero sabes, la palabra en el hebreo significa Bet-Lehem, que significa casa de pan. Sabes, en el libro de Isaías, el Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Esto será también algo profético. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú Belén de Éfrata, dice, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, dice, de ti saldrá, dice, el que ha de gobernar en Israel, dice, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos y desde los días, desde la eternidad. ¿Sabes? Era algo, ¿de dónde provino el Mesías? De Belén de Éfrata. Y esto era algo profético. Y vamos a continuar, simplemente lo quería marcar ahí de paso, pero vamos a Génesis capítulo 48, versículo 5, dice, ahora, versículo 6 dice, y los hijos que he engendrado, dice, serán tuyos. Versículo 7 dice, sepulté también en el camino de Éfrata, dice, esto es Belén. Dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, dice, son mis hijos, los que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, dice, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y los besó y los abrazó. ¿Sabes? Aunque los dice la palabra, dice que aunque los ojos de José, los ojos de Jacob, de Israel, estaban, fíjate lo que dice. Dice, José dijo, José respondió a su padre, dice, son mis hijos, dice, los que me han nacido aquí, dice, acércalos a mí, te ruego, dice, para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Dice la palabra, dice que no podía ver, que estaba tal vez por la vejez, incapacitado de poder mirar claramente, pero la intuición o el discernimiento que José tenía era muy diferente a la visión que él tenía físicamente. Qué importante es para nosotros poder tener la intuición y la revelación del Padre sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque quien él estaría bendiciendo eran los hijos de José, pero quien era el mayor, ¿quién era? Era Manasés. Quien era el menor, ¿quién era? Era Efraín. Mas sin embargo, una de las cosas que este hombre Israel hizo, Jacob, dice que la palabra que los cruzó de una manera, su mano izquierda hacia la derecha y la mano derecha a la izquierda, bendiciéndolos de tal manera, poniendo su mano derecha sobre quien era el menor, ¿quién era? Efraín. Y los bendijo. Y dice la palabra, dice, vamos a continuar. Dice, Israel dijo a José, dice, nunca esperaba ver tu rostro, he aquí que me he permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó, dice, las rodillas de Jacob, dice, y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, dice, y los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, dice, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, dice, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, el Elohim delante de quien estuvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Elohim que ha sido mi pastor, dice, y toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y vive en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres de Abraham, Isaac, dice, y crezcan para ser multitud en la tierra. Y cuando José vio que su padre puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, este les agradó y asió la mano de su padre, dice, para cambiarla de la cabeza de Efraín sobre Manasés. Y José dijo a su padre, dice, no es así, padre mío, dice, pues este es mi primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. A su padre José le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo, y él también llegará a ser grande. Sin embargo, su hermano menor, él llegará, dice, más grande que él, dice, su descendencia llegará a ser una gran multitud de naciones.
La palabra naciones, recordemos que viene la palabra hebrea que significa Goy o Melojagoín, que era una gran multitud de pueblos, una gran multitud de naciones. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, dice, por ti bendeciré a Israel diciendo, que el Elohim como Efraín y Manasés, dice, y así puso Efraín antes que Manasés. Entonces Israel dijo a José, dice, he aquí que estoy a punto de morir, pero Elohim, dice, estará con vosotros y les hará volver a la tierra de vuestros padres. Dice, y te voy a dar una parte más que tus hermanos, dice, a la cual tomé, dice, de mano del amorreo, dice, con mi espada y con mi arco. Pero vemos que esto, parte de lo que Yahweh estaba haciendo era bendiciendo la vida de los hijos. Era una profecía que tú y yo podemos mirar que llegarían a ser una gran multitud de pueblos, una gran multitud de naciones. Y vemos cómo después de ello, después de ese momento comenzó una gran multiplicación, si tú le quieres llamar. Y Jacob tenía la intuición, si tú quieres, de quién era el primogénito, la bendición y el legado. Y vendrían a ser una gran multitud de pueblos, una gran multitud de naciones. Y sabes que aunque Israel tenía la intuición de quién era el primogénito, quién era el que heredaría la primogenitura, y las palabras que él declaró sobre la vida de José y sobre los hijos de José fueron palabras de tanta bendición, pero también nos enseña para nosotros que de la misma manera que Israel bendijo a los hijos de José, tú y yo somos llamados también a bendecir. Dice la palabra, dice que tú y yo fuimos creados para bendecir, dice la palabra, y no para maldecir. ¿Cuánto lo entendemos? Nuestras vidas fueron creadas para dar bendición, no para traer maldición a la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque nuestros labios tienen tanto poder en lo que tú y yo hablamos y en lo que tú y yo decimos. Dice la palabra, dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella que ha sido útil para ¿quién? Para bendecir. Nuestros labios tienen tanto poder para bendecir la vida de otros y no para maldecir. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, una vez que tú sueltas una palabra, tú no puedes volverla atrás. Tú no puedes retractar la palabra que tú hablaste, que tú dijiste. Cuando tú das una palabra a la vida de tus hijos, muchas veces tal vez ni se toma la oportunidad de bendecir la vida de sus hijos, pero sí se toma la oportunidad para hablar palabras negativas sobre la vida de sus hijos, y muchas veces dices, es que tú eres un bueno para nada, tú no sirves para esto, como no eres como tu hermano, que él sí hace las cosas diferentes, como es, pero nunca utilizamos muchas veces, o el ser humano muy pocas veces toma la palabra para bendecir la vida de otros, cuando muchas veces lo único que hace es marcar los errores sobre la vida de otros. Y dice la palabra, dice que fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Dice la palabra que fuimos creados para heredar ¿qué? Bendición. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida fue creada para bendecir y no para maldecir. Fuimos creados para ello. No hay otra manera, no hay otra cosa diferente. Fuimos creados para ello. Vamos a Romanos capítulo 11. Vemos que una de las cosas, como Efraín se dispersó entre todas las naciones, y tú vemos, se multiplicó entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Podríamos entender que fue como la novia de entre todas las naciones, donde se multiplicó por todas partes a lo largo de las naciones. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoren este misterio, dice, para que no sean sabios en vuestra propia opinión. Dice que Israel le ha acontecido un endurecimiento, parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, así Israel será salvo como está escrito. Vemos que entonces vino una ceguera parcial sobre el pueblo de quién, de Israel, hablando del pueblo de Judá. Dice, hasta que haya entrado la totalidad de quién, de los gentiles. Y esto habla, es parte de lo que, vamos a Génesis, Isaías. Dice, y vendrá un redentor a Sión, dice, y a los que en Jacob, dice, se aparten de la transgresión, declara ella. Dice, cuanto a mí, Yahweh, dice, este es mi pacto con ellos. Dice, mi espíritu está sobre ti. Dice, mis palabras que he puesto en tu boca, dice, no se apartarán de tu boca, ni la boca de la descendencia, ni la descendencia de tu descendencia, dice Yahweh. Dice, para ahora y para siempre. Pero vemos que parte de la bendición que él puso, o la promesa de los hijos de Jacob, fue profetizado sobre quién. Sobre Efraín, que tomaría la primogenitura, la doble porción que le pertenecía a Rubén. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5.
Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 1. Dice, y los hijos de Rubén, dice el primogénito de Israel, dice, porque el primogénito, dice, mas como profanó la cama de su padre, dice, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quién? A los hijos de José, dice, hijo de Israel, de modo que está escrito, dice en la genealogía, conforme a los derechos de la primogenitura, aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos, dice, y de él procedió el príncipe, dice, los derechos de la primogenitura le pertenecían ¿a quién? A José. Vemos cómo fueron verdaderamente entregados esos derechos de primogenitura ¿sobre quién? Sobre los hijos de José, donde Jacob puso su mano derecha ¿sobre quién? Sobre la vida de Efraín, que llegaría a ser una gran multitud de pueblos. José era el primogénito o era el hijo de la primogenitura, quien le pertenecía. Recordemos que era primeramente a Rubén, pero dice la palabra, dice que como profanó la cama de su padre, dice los derechos de la primogenitura le pasaron ¿a quién? A la vida de José. Y vemos que Efraín se convertiría en una gran multitud de naciones y una gran multitud de pueblos. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Versículo 32, Deuteronomio capítulo 28, versículo 32. Vemos que parte de lo que sucedió, para resumirte parte de esto, vemos cómo se le fue profetizado a la vida de Efraín, no solamente por la vida de Jacob, sino la vida de Isaac, y la misma palabra que fue pasada sobre la vida de uno a otro, fue pasada esta misma bendición sobre los hijos de Jacob. Y dice la palabra, dice que serían bendecidos y que ciertamente serían una gran multitud de pueblos, mas sin embargo Efraín llegaría a ser una gran multitud de pueblos. Y sabes, si tú y yo podemos mirar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, vimos que viene una gran dispersión. Y el que pertenecía, que era de Éfrata, que pertenecía a este hombre, Jeroboam, quien vino y tomó parte de esos 10 pueblos y se perdió entre las naciones, se dispersó entre todas las naciones. Y sabes, desde tiempo atrás estaba profetizado que serían dispersados entre todas las naciones. Y dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 32. Dice, tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Dice, mientras tus ojos y miran, dice, desfallecen por ellos continuamente. Pero no habrá nada que pueda hacer. Dice, un pueblo que no conoces, que muere el producto de tu suelo y todo lo de tu trabajo. Dice, no serás más que un pueblo oprimido, quebrantado por todos los días. Dice, te volverás loco, dice, por lo que verán tus ojos. Dice, él te herirá, dice, Yahweh en las rodillas, en las piernas. Dice, dice, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. ¿Sabes qué importancia es para nuestras vidas? Di conmigo, aprender a servirle a Él con la alegría y con el gozo de nuestros corazones. ¿Sabes? Todas estas cosas sobrevinieron al pueblo de Israel y fueron llevados en un cautiverio y fueron llevados en un exilio, y verían tantas cosas que le sucederían. Dice, y todas estas cosas te vendrán, dice, señalme, dice, por cuanto no serviste a Yahweh tu Elohim con la alegría y con el gozo de tu corazón, dice, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. ¿Sabes qué importante es para nuestras vidas? Aprender a darle la gloria a Él, que todo lo merece. Porque lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo poseemos, no es por nuestras fuerzas, sino es por Yahweh quien nos ha dado las fuerzas. Pero que todo lo que tú y yo hacemos, dice la palabra, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo ¿para quién? Para Él, para Yahweh, para nuestro Adón. Pero ¿de qué manera tenemos que hacerlo? Con la alegría y el gozo de nuestros corazones. ¿Cómo hacemos las cosas de nuestro servicio, que son para quién? Para el Padre. ¿Sabes? Todo lo que tú y yo hacemos es de servicio a Él. Cualquier cuidado que tú y yo tomamos en la casa de Yahweh o en la casa del Padre, desde lo más pequeño hasta lo más alto, de enseñar, de exponer, etcétera, etcétera, hasta levantar un plato, un papel que se encuentra tirado, pero todo lo que tú y yo hacemos para Él, ¿sabes? Debe de serlo de la mejor manera, pero debemos de hacerlo ¿cómo? Con la alegría y con el gozo de ¿quién? De nuestros corazones. ¿Cómo guardamos, cómo celebramos las fiestas? ¿Con la alegría en nuestras vidas? ¿O guardamos las cosas porque las tenemos que guardar? ¿Y hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas? ¿O hay realmente ese gozo y esa alegría en nuestros corazones de hacerlo? ¿Sabes? Esas fueron las consecuencias que del pueblo de Israel
fueron llevados en un exilio, no solamente por ellos, sino porque no guardaron la palabra de Yahweh, no lo hicieron con la alegría y el gozo de sus corazones. Y dice, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Yahweh enviará contra ti, dice, en hambre, dice, en sed, en desnudez, en escasez y todas las cosas. Dice, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, dice, hasta que te haya destruido. Dice, Yahweh te levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, dice, que descenderá, dice, como el águila, dice, una nación cuya lengua, dice, no entenderás. Versículo 64, vamos a brincar un poquito más allá. Dice, además Yahweh te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y dice, que tú ni tus padres han conocido. Dice, y entre esas naciones no hallarás descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que ahí Yahweh te dará un corazón temeroso, desfalleciendo, dice, sus ojos en desesperación de alma, y tendrás vida pendiente de un hilo, estarás aterrado de día y de noche, dice, y no tendrás seguridad de tu vida. Dice, por la mañana dirás, o si fuera la tarde, y por la mañana dirás, o si fuera la mañana, dice, por causa del espanto del corazón que temerás, dice, por lo que verán tus ojos, dice. Y Él te hará volver de Egipto, dice, por el camino del cual te había dicho, dice, nunca más volverás a verlo. Y ahí ofrecerás venta de esclavos. Pero vemos que ciertamente, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel o con la casa de Israel? Fueron dispersados entre las naciones porque no decidieron obedecer la voz de Yahweh, siguieron en pos de otros ídolos, en pos de otras naciones. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Versículo 17, Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Dice, por tanto, así dice Yahweh, dice, yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les haré, dice, y os daré la tierra, dice, de Israel. Cuando lleguen ahí, se quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Dice, y les daré un solo corazón y pondré un corazón y espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dice, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Pero vemos que ciertamente, sabes, en medio de entre el exilio que fuimos arrojados en medio de entre las naciones, dice la palabra en Jeremías capítulo 16. Vamos a Jeremías capítulo 16, versículo 19. Vamos al versículo 14. Por tanto aquí dice, vienen días, declara Yahweh, dice, cuando ya no se dirá viva Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde lo habían sido desterrados. ¿Qué es lo que leíamos en el libro de Deuteronomio? Dice que habían sido desterrados donde entre las naciones, y que serían desterrados entre aquellos lugares, y ciertamente dice la palabra, dice que le buscaríamos con todo nuestro corazón y Él se dejaría ser a quien hallado por nosotros. Y vemos que es algo profético que sucedió, mas sin embargo dice la palabra en Jeremías 16, dice, por tanto aquí vienen días, declara Yahweh, que no se dirá más vive Yahweh que te sacó de la tierra de Israel, dice, sino que vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, donde fueron desterrados, donde fueron enviados, dice, los países donde los había desterrado, dice, porque los haré volver a su tierra, dice, la cual di a sus padres. He aquí que enviaré muchos pescadores, declara Yahweh, dice, que los pescarán, y después enviaré muchos cazadores que los cazarán, dice, por todo el monte, dice, por el collado y hendiduras, dice, de las peñas. Dice, porque mis ojos están puestos sobre todos tus caminos, dice, que no se ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Pero primero, dice, pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, dice, porque ellos han contaminado la tierra en los cadáveres, sus ídolos, abominaciones. Versículo 19, dice, por tanto, dice Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, dice, refugio mío, dice, en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra, los confines de la tierra, y dirán, nuestros padres se heredaron mentira, vanidad y cosas sin provecho. Dice, puede ser el hombre dioses para sí, pero no son dioses. Por tanto, aquí voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. ¿Sabes qué es lo que la palabra nos enseña? Que en el tiempo futuro, o en aquel tiempo, dice la palabra, ¿sabes? Eso es mucho de lo que está pasando con el pueblo de Israel, o con los perdidos, o con los dispersos de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Dice que los reuniría nuevamente donde fueron dispersados entre las naciones. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto por medio de esta palabra o hemos retornado? Hemos tenido un retorno, hemos tenido un teshuvah, donde ciertamente nuestros ojos, nuestros corazones han sido abiertos y hemos venido a mirar las verdades
que están en medio de esta palabra. Porque antes, aunque mirábamos, no entendíamos las cosas, pero más sin embargo dice la palabra, dice que ahora, dice, en aquel día vendrán desde los confines de la tierra y dirían, mentira hemos heredado de quién, de nuestros padres, dice, y ningún beneficio hay en ellos. ¿Qué es lo que había sucedido por mucho tiempo? Habíamos sido enseñados y instruidos por lo que otros nos habían dado, y nos habían dado ¿por quién? Por instrucción. Y no estoy hablando mal de lo que nos enseñaron, sino es por medio de la revelación que ellos tenían en su tiempo. Mas sin embargo, dice la palabra, dice que en el final de los tiempos, dice, grande es este misterio. Dice Romanos, dice que ha venido ceguera parcial, dice que hasta que haya entrado ¿quién? La totalidad de los gentiles. Que por medio de eso que ha acontecido y por medio del tropiezo de ellos, dice, fue bendición para nosotros, para que ahora por medio, ¿sabes? Eso es algo que más y más que empezó, si tú quieres, desde el año 2000 hacia adelante, nunca se había hablado tanto de estas cosas como últimamente se ha venido hablando. Cuando estoy hablando de la restauración, del día de reposo, de las fiestas, de los mandamientos, de los nombres restaurados, etcétera, etcétera. Mucho de lo que se nos fue quitado, de los que fuimos dispersados entre todas las cosas, mucho de ello ha venido a tener que una restauración para todo esto. Más y más, tú y yo podemos mirar que a lo largo de toda la tierra hay más gente que está guardando más las fiestas, que está guardando los mandamientos, etcétera, etcétera. ¿Por quién? Porque nuestros ojos de nuestros corazones han sido ¿qué? Iluminados. Y hemos venido al entendimiento y hemos venido a entender, dice, ¿podrá el hombre hacer ídolos? Dice, pero nada son. Dice, y mentira hemos heredado ¿de quién? De nuestros padres, y ningún beneficio hay en ellos. ¿Por qué? Porque no entendíamos que el guardar esta palabra traía bendición para nuestras vidas. Porque pensábamos que era declararla, decirle que por eso seríamos bendecidos. Pero es el guardarla y es el hacerla. Yeshua dijo, bienaventurado es el hombre que escucha mi palabra y la guarda, porque él no verá la muerte. Y eso es una gran bendición que ha venido para nuestras vidas, que ha venido a ser ahora en estos últimos tiempos. Vamos a Isaías capítulo 49, versículo 12. Dice, mira, estos vendrán de lejos, y aquí otros del norte, y otros del occidente, y otros de la tierra de Sin. Dice, gritar de júbilo cielos, y regocíjate tierra. Dice, prorrumpir montes en gritos de alegría. Dice, porque Yahweh ha consolado a su pueblo. Dice, y de sus afligidos, dice la palabra, aquí dice la palabra, tendrá compasión. ¿Sabes? Esa es una promesa para restauración para todo su pueblo. Dice, pero Sión dijo, dice, Yahweh me ha abandonado. Dice, Yahweh se ha olvidado de mí. Dice, ¿puede una mujer olvidarse de su niño de pecho sin compadecerse de su hijo de sus entrañas? Aunque ellos se olvidaran, dice, yo no te olvidaré. Vamos al libro de Oseas, capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 1. Oseas capítulo 8. Dice, como el águila que viene de la casa de Yahweh, dice, ¿por qué han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mí? Dice, claman a mí, dice, Dios mío, dice, los de Israel te conocemos. Dice, Israel rechazó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos han puesto reyes, dice, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlos. Dice, como plata y su oro se han hecho ídolos, dice, para su propia destrucción. Dice, ha rechazado tu becerro, dice, porque Israel es el que también, dice, el artífice lo hizo, dice, y él no es el Elohim. Dice, ciertamente será hecho pedazos, dice el becerro de Samar, dice, porque siempre vamos al versículo 8, dice, Israel ha sido devorado. Dice, ahora están entre las naciones, dice, como una vasija en que nadie se deleita. Dice, porque ellos han subido a Siria, dice, como asno en los montes solitarios. Efraín alquiló a amantes. Dice, aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los contaré. Comenzaron, dice, a debilitarse a causa de su carga de sus príncipes. Cuanto Efraín ha multiplicado sus altares para pecar, en altares para pecar se han convertido. Dice, aunque escribí 10,000 preceptos de mi ley, dice, son considerados como cosa extraña. Y sabes que esto es algo, que es una de las cosas que hizo Efraín. Dice la palabra, aunque les di mis leyes, mis mandamientos, Efraín lo miró como cosa extraña. Sabes, muchos de nosotros, cuando venimos al conocimiento de la verdad de su palabra,
Y te lo voy a decir como parte de uno. Hablábamos de leyes, de mandamientos y de las cosas que tendrían que ser restauradas y tantas cosas, y que miramos como algo extraño o como algo tan lejos que estaba fuera de nosotros. Dice, y así miró Efraín, dice, su ley y sus mandamientos, aunque le escribí 1000 preceptos de mis leyes, dice, ellos los considerado como cosa extraña, los consideraron, dice la palabra, como nada. Dice, en cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican carne, perdón. Vamos al capítulo 12, capítulo 11, dice, porque cuando Israel, dice, era niño, dice, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Dice, cuanto más los llamaban, más se alejaron de mi presencia y presentaron sacrificio a Baal y quemaron incienso a las imágenes grabadas. Dice, yo conduje a Efraín y lo tomé entre mis brazos, sin embargo ellos no entendieron que yo los sané. Con cuerdas humanas los atraje y con lazos de amor fui para ellos, como el que quita el yugo, dice, de su cerviz. A ellos me incliné y comieron. Dice versículo 8, dice, oh Efraín, dice, ¿cómo te ayudaré? ¿O cómo te sustentaré, oh Israel? Dice, ¿cómo procederé contigo? Pero ¿sabes qué es lo que leíamos tú y yo en el libro de Isaías? Dice, ¿acaso podrá una madre olvidarse de sus hijos, de los que dio a luz? Y Yahweh hablando para el pueblo de Israel, a este pueblo de Efraín, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Otras de las traducciones dices, ¿cómo podré olvidarte, oh Efraín, si tú no me conociste? Sabes, Efraín representa todo lo que se perdió y todo lo que se perdió en medio entre las naciones, donde muchos de nosotros provenimos parte de ese pueblo que se perdió, y que se alejó. Porque una de las cosas que sucedió es que Efraín, o ese pueblo que sería una gran multitud de pueblos, ¿sabes? Vino y se multiplicó, no solamente entre ellos mismos, sino entre todas las demás tribus, entre todas las demás naciones que fueron dispersadas entre todos los confines de la tierra. Y de ellos dice la palabra, dice que Yahweh miraba todas las cosas como cosas extrañas. Y una de las cosas que Yahweh dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, si tú no me conociste? Sabes, esta es una carta de amor, dice la palabra, dice, con cuerdas de amor, dice, te atraje a mí y no entendías que yo era el que te cuidaba y que yo era el que te sustentaba. Sabes, ¿cuántos de nosotros cuando nos encontrábamos en medio de este mundo, perdidos en nuestras aflicciones, muchas de las cosas que Yahweh permite en nuestras vidas es para llamar nuestra atención, para atraernos, para llamarlos con lazos de amor? Pero muchas veces no entendemos que el que nos llama con lazos de amor es Él. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces pasan cosas sobre la vida de una persona y no podemos mirar que quien nos está trayendo con lazos de amor y con cuerdas de amor y que nos está trayendo nuevamente hacia Él, ¿quién es? Es el Padre. Y dice la palabra, dice, con lazos de amor, dice, fui para ti, dice, como ellos, dice, quien quita el yugo de su cerviz, dice, mas a ellos me incliné, dice, y comieron, dice, no regresarán a la tierra de Egipto, pero el asirio será su rey, dice, por cuanto no quisieron arrepentirse, la espada traerá calamidad en sus ciudades, devorarán entre sus manos y los consumirá a causa de sus ingratitudes, dice, mi pueblo, dice, se obstina en permanecer contra mí, dice, invocarán a Dios, dice, consultarán juntos, dice, pero no será levantado. Y es donde dice Efraín, dice, ¿cómo te ayudaré? ¿Cómo te sostendré? Dice, me conmueve y se ha manifestado mi misericordia. No llevaré a cabo mi furor y mi ira, dice, ni destruiré de nuevo Efraín. Dice, porque yo soy Elohim, dice, no hombre entre ustedes. Dice, yo soy el santo. Dice, y entre ustedes yo soy el santo. Dice, no arremeteré contra la ciudad, dice, como león que ruge, ni ir en pos de Yahweh. Versículo 12. Capítulo 12, vamos a leer aquí, dice, de viento se alimentó Efraín, dice, todo el día persiguió el torbellino, se multiplicaban la falsedad y el despojo se establecieron. Versículo 3 dice, porque con engaño, dice, porque con el vientre de engaño su hermano, dice, enalteció, dice, por su poder, dice, prevaleció sobre el ángel, dice, y le rogó que John Betel, dice, y habló con él. Entonces Yahweh, el Elohim de los ejércitos, se acordó de él, dice, pero tú vuélvete a Elohim y conserva compasión e injusticia, busca continuamente a tu Elohim. Balanza engañosa se encuentra en la mano de Canaán. Dice, y Efraín dijo, dice, me he hecho rico, dice, pero encontré aflicciones. Dice, y todo mi trabajo, dice, no me bastó a causa del pecado, dice, que he cometido. Soy yo Yahweh tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Haré que habites de nuevo en tiendas como en los días de celebración. Versículo 13 dice, cuando Efraín hablaba, causaba conmoción y llegó a ser fuerte en Israel, pero fue encontrado culpable a causa de Baal.
Dice, ahora han pecado de nuevo. Dice, construyeron con su propia, dice, una imagen de metal fundido. Dice, por tanto serán como la nube del alba y como el rocío que se levanta en el cima temprano. Dice, yo soy Yahweh tu Elohim que te hice salir de la tierra de Egipto. Dice, no reconoces Dios fuera de mí. Dice, porque no hay quien salve, dice, sino yo. Dice, yo apacentaré en el desierto, en la tierra seca, dice, y los alimentaré, dice, y llenaron su estómago, dice, pero se enalteció, dice, su corazón, dice, por ello encontrado, dice, entonces será para ellos, dice, como el león. Versículo siguiente. Bueno, por el tiempo ya te lo voy a resumir parte de esto. Todo lo que la palabra, si tú puedes leer el libro de Oseas, hasta aún hasta el capítulo 14, sabes que es todo lo que Yahweh está hablando para el pueblo de Efraín, que se había perdido, que se había extraviado entre el medio de las naciones, y que ahora por medio de todo ese pueblo que se perdió, sabes, vino la salvación para quién. Para todos. ¿A quién vino a ser predicado el evangelio? Sabes, los discípulos entendían y conocían para quién había sido predicado el mensaje. Dice la palabra, dice que subieron hacia el norte, hacia el oeste, donde se encontraban todas estas ciudades que se encontraban perdidas, y vinieron a hacer a predicar el mensaje de la Besorá, de las buenas nuevas, a todos aquellos que se encontraban perdidos, la tierra de Zabulón, la tierra de Naftalí, la tierra que se encontraba en tinieblas, dice la palabra, que vio la gran luz y la luz resplandeció sobre ellos, y a ellos vino a ser predicado ese evangelio. Porque Yeshua dijo, porque yo no he venido a buscar, sino las ovejas perdidas de quien, de la casa de Israel, ¿sabes? A ellos vino a buscar, a ellos vino nuevamente a traerlos hacia ese redil. Y muchos de los que estamos aquí, ¿sabes? Hemos entrado a ese redil porque dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. ¿Cuántos de nosotros somos ovejas de Él? Y por medio de su palabra, de su instrucción, le hemos sido atraídos nuevamente hacia Él. Hemos entrado a ese redil. Hemos sido encontrados a lo que Él vino a buscar, a esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. A ellos vino a ser predicado este mensaje de salvación. Vamos a Isaías. Dice, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Entonces se dispersará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Dice, Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a quien. Efraín, ¿sabes? Y esto es algo de lo que sucedería, donde en el tiempo final, aún Ezequiel capítulo 37 habla, dice que unos serían quien en su mano. ¿Sabes? Eso nos habla cuando venga esa gran restauración sobre todo el pueblo de Israel. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender en nuestras vidas. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y gracias al Padre que Él nos ha encontrado y que ahora somos parte de ese pueblo que Él ha encontrado. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Sabes, mucho que tú y yo podríamos hablar, y esto es pura cosa de restauración, si tú y yo podríamos hablar, muchos sitios que por el tiempo no hay, pero si algo que tú y yo podemos entender es que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a volvernos nuevamente hacia ese redil, donde ahora tú y yo podamos entrar como parte de su pueblo, donde podamos caminar con Él, donde podemos guardar su palabra, su enseñanza, su instrucción. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú quien los muestre, quien nos enseñe cada vez más tu palabra, que nos hagas entender que somos parte de ese pueblo, Padre Yahweh, no por el entendimiento, sino por una revelación, Padre Yahweh, en nuestras vidas, que somos parte y uno con todo tu pueblo Israel, que somos partícipes de tu pacto, de tu promesa, y que así como Jacob, Padre, bendijo la vida de sus hijos, tú deseas bendecir, Padre Yahweh, aquellos a quien tú los has adoptado y quienes hemos recibido la adopción como hijos. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Padre Yahweh, en esta hora, y así con tus manos levantadas, llevaré Jeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisai Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Padre Yahweh, que tu nombre esté escrito sobre nuestras vidas. Que tú nos bendigas, Padre Yahweh. No solamente a nosotros, pero que bendigas nuestras descendencias futuras. Por andar y por el caminar dentro de tu palabra, de tus principios, de tus mandamientos. Que por nuestra obediencia nuestras generaciones futuras puedan ser bendecidas, Padre Yahweh, de la misma manera. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos...
Amén y amén.